Ser Podcast. Sintonizan ahora o bienvenidos a un nuevo capítulo de Comando N junto a Nacho Carretero y Nuño Domínguez. Si nos escuchan a través de Ser Podcast, Nacho, Nuño, buenos días a los dos. Buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Tú cómo estás? Bien, yo ya voy... Porque me has traspasado a mí el cansancio. Sí, pero por eso te iba a decir, porque yo creo que te lo entregué porque yo estoy recuperado. Yo voy bien. Pues ¿a quién se lo puedo pasar yo? ¿Se lo paso a Nuño? No me miréis, que yo ya... Termina la rotación porque yo empecé a hacer deporte la semana pasada. Vuelvo a encontrarme... En forma. Como solía ser. Vale. Tampoco es que soliese ser un portento, pero mejor. Pero ya no llevo Pero no agotado. te da todavía para ir a la peluquería. No, eso no aún me da cansancio eso. Venga, ¿de qué vamos a hablar en un ratito también en la sección que te compete? Vamos a hablar de fármacos que intentan tratar el Alzheimer y que por ahora van fracasando. Bueno, pues de eso vamos a hablar a partir de las 11 menos 20 aproximadamente, pero dentro de unos minutos vamos a saludar a Óscar Aybar, director de una película que se titula El Sustituto, que aunque se acaba de presentar en el Festival de Cine de Málaga, no veremos en los cines hasta después del verano. La película cuenta la llegada de un policía a una localidad de la costa levantina para sustituir a otro agente fallecido en extrañas circunstancias en una fecha mítica, en 1982, el año del cambio político, la celebración del Mundial de Fútbol en nuestro país, los años duros de ETA o del consumo de drogas en toda nuestra geografía. Y ahí le va a tocar investigar la presencia de un grupo de nazis que blanquean su identidad pasando plácidamente los días en esa localidad con el beneplácito de, en buena medida, de las autoridades. Es un suceso basado en hechos reales que nos ha hecho pensar en una cosa. Nos ha hecho pensar en si realmente conocemos a la gente que tenemos muy cerca o con la que en muchas ocasiones convivimos de manera habitual. Pensamos que les conocemos, no levantan ninguna sospecha, pero resulta que un día descubrimos quiénes son. Así que vamos a hacer una prueba. Yo les voy a dar el teléfono. 900 100 800. A ver quién de ustedes tiene una buena historia sobre esto. Alguno de ustedes que haya tenido un vecino con el que haya convivido durante muchísimo tiempo y que un día descubriera que no era quien aparentaba ser. Venga, buscamos una buena historia, ¿eh? 900 100 800. Nos llaman si tienen esta buena historia y nos lo cuentan. Nacho, ¿en realidad es cierto eso de que nunca se llega a conocer de verdad a nadie? Sí, esa frase de que de cerca nadie es normal, sí. Porque es verdad, al final es que es imposible conocer. Yo creo que una cosa es lo que queremos transmitir, que todos queremos transmitir algo más consciente e inconscientemente, y otra cosa es lo que realmente somos. Y pienso que está bien así, porque imagínate que el primer día que conoces a alguien ya es todo lo que es, ya es como realmente sí, es. Lo que pasa sería bastante insoportable. Lo que pasa, Nacho, es si vas descubriendo y lo que descubres es un pastel al final. Además, yo es algo que pienso mucho, cuando conozco a alguien o cuando empiezas a conocer a alguien, a mí me viene muchísimo a la cabeza este tema de cómo será en realidad, porque todos llevamos una mochila, todos tenemos nuestras manías, nuestros traumas, nuestros miedos, y siempre pienso, ¿cómo será en verdad? ¿Qué habrá ahí detrás? Y cuanto más extrovertida es la persona, más simpática, más fácil, más agradable, digo, ¿qué habrá ahí detrás? Y aparte no hay excepción, en esto todos, no hay excepción, todos tenemos una cara oculta. Yo cuando trabajaba en la tele y hacíamos algún vídeo de algún suceso, siempre nos llamaba muchísimo la atención la respuesta de los vecinos que siempre contestaban, no, pero si era un tipo normal. A mí esa siempre palabra, saludaba, ¿no? Siempre saludaba, era un tipo normal. A mí esto me pasó... trabajando Fariña, investigando para el libro, cuando conocía a narcos y a narcos muy poderosos, pues te haces una pequeña idea o te imaginas algo, ¿no? Un tipo, si voy a conocer uno de los narcos más poderosos de Galicia, y es increíble, es el típico tipo que si te lo cruzas dirías... Hola, es un vecino absolutamente normal. Se deben dar muchas circunstancias en este mundo, por ejemplo, que tú estás diciendo, de gente que tenga de vecino a un auténtico delincuente narcotraficante y que ni siquiera lo sepan, ¿no? Sí, o no lo sabe o lo sabe, pero no hay nada que le afecte en eso. Pues, por ejemplo, yo recuerdo conocer a dos de los narcos más potentes que hay en Galicia. Uno era un tipo que conducía un coche medio destartalado, vivía en un pisito porque quería disimular su condición, entonces es imposible que te vayas a imaginar. Y el otro es un empresario respetado en Galicia, conocido, etcétera, etcétera, y que, aunque en el sentido contrario, jamás dirías
que es un narcotraficante. Y es que eso es lo que pasa, claro. Sí, es que es un poco caretas, ¿no? Es decir, porque hay incluso gente así, o peor todavía, que llega a ser buena persona para alguna gente. Es decir, son facetas de la vida y pues... O que sí que es buena persona. En un pasado facetas. fue un asesino, pero ahora está intentando ser una persona normal, pues va a hacer bien a alguna gente, claro, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eres el que fuiste o el que Yo de eres esto ahora, ¿no? me acuerdo mucho de cuando hicieron la operación y mataron a Bin Laden, de los vecinos, sí, porque era una ciudad de Pakistán más o menos normal. Sí. Y había un tipo que puso, oigo un helicóptero, puso en Twitter. Sí. Y yo me acuerdo mucho siempre que se habla de este tema, digo, el vecino decía, hostia, mi vecino era Bin Laden. Yo creo que esto es la sublimación de lo que estamos hablando. Exacto. Era muy normal. Bueno, era Bin Laden. Era claro. Bin Laden. Pues venga, 900 y en 800 buscamos una buena historia, ¿eh? No vamos a abrir teléfonos así a lo loco. Una buena historia de alguien que nos cuente eso, de alguien que ha vivido muy cerca, con el que ha convivido a lo mejor y que un día descubrió que no era del todo quien aparentaba ser. Comando N, en Ser Podcast. Con las miradas de Nacho Carretero y de Nuño Domínguez, nuestro Comando N, hablamos esta mañana de hasta qué punto resulta improbable conocer del todo a las personas que tenemos cerca. Eso que suele acotarse en la frase de nadie conoce a nadie. Eso que hemos escuchado tantas veces en televisión, lo decíamos antes, ¿eh? Cuando los vecinos hablan de, yo qué sé, de un terrorista, de un asesino en serie. Nada más, si era muy educado, si saludaba a todo el mundo. Y el tema del terrorismo yihadista, yo creo que es un ejemplo de esto, ¿no, Nacho? Sí, a mí me tocó trabajar sobre esto el último año, haciendo un documental sobre los atentados del 17A, de la Rambla de Barcelona y de Cambrils, y te das cuenta ya no solo de esa bipolaridad de esta gente, y que eso es, realmente esta bipolaridad es terrorífica, sí, porque la idea de que se puede ser un asesino y a la vez un tipo amable y majo y simpático es aterradora. Todos tenemos pues en la cabeza un poco que si eres un terrorista, un asesino, también eres mala persona en el trato, en el día a día. Y la compatibilidad de ser una buena persona en el día a día y a la vez un asesino es bastante terrible. Y en el caso de yihadista, además, esta técnica de parecer normal tiene un nombre que se llama la taquilla, y que es un precepto que está en el Islam y que está deformado por el yihadismo, por el cual tienen permitido disimular, tienen permitido saltarse normas rigoristas del Islam en pos de engañar a sus vecinos. Exacto, pues beben alcohol, o están con chicas, o visten de manera desenfadada y occidental, aunque saben que eso es pecaminoso, pues lo hacen para disimular. Entonces, claro, los vecinos ya no solo es que, en el caso de los chicos estos de Ripoll que cometieron los atentados, los vecinos siguen a día de hoy, años después, traumatizados, porque 2 días antes estaban o jugando al fútbol con ellos o comprando el pan o en el supermercado, y de repente son los asesinos de la Rambla. Entonces es como elevado a la máxima potencia lo de no conocemos realmente a la gente. Es fácil, ¿no? Hacerse pasar por otra persona. O por no sé si habéis visto esa serie The Americans, ¿se llamaba? ¿No era esa familia que son unos espías rusos? Creo que es The Americans, que es una familia que son... Ahora no recuerdo exactamente el título ni tampoco la plataforma, pero es una familia que son espías rusos, pero que tienen, o sea, viven completamente dentro de la sociedad americana, parecen americanos 100%, y luego son unos pedazos de espías que te ahí mueres. abres el melón del espionaje. Claro. Y el contraespionaje. Y el contraespionaje. Como una psicosis. Claro, no. Es que la verdad es que nadie conoce a nadie sabe quién tiene de vecino. Y hablamos de historias paralelas o blanqueadas como la que nos ofrece una película, El Sustituto. Es una película basada en hechos reales en la que se habla de numerosas personalidades nazis que se refugiaron en nuestro país sin que se supiera del todo ni quiénes eran ni lo que habían hecho. ¿Es usted nuevo aquí? Sí, sustituyo al inspector Boada. Pareció muerto. Tenía pinchazos en los brazos. El caso está archivado. Ya lo sé, pero es que hay algo más. Bienvenido a nuestro pequeño paraíso. Ya va siendo hora de que sepas cómo funcionan aquí las cosas.
Óscar Aybar es el director de esta película, El Sustituto, película presentada la semana pasada en Málaga, aunque a los cines llegará después del verano, una película enmarcada en el año 82, el año del cambio político, del Mundial de Fútbol en nuestro país, los años de plomo de ETA o de consumo de heroína en las calles de muchas ciudades de nuestro país. Óscar Aybar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángeles. ¿Qué tal estás? Porque no pudiste ir al pase de la película en Málaga, estás pasando las secuelas del coronavirus. Primero, ¿cómo te encuentras? Sí, lo he tenido fuertecito, bien, ¿Sí? bien, recuperándome poco a poco. Ha sido un susto enorme, pero bueno, aquí estamos. Porque has llegado a estar ingresado y todo, ¿no? He estado ingresado y bastante grave, sí. O Bueno, sea que pero bueno. ya pasó, ahora a recuperarse. En eso estamos, sí. Y a Sí. recuperarse sobre todo con el éxito seguro de esta película, porque, Óscar, ¿de dónde nace tu curiosidad, ¿no? Casi una obsesión por la historia de los nazis viviendo en nuestro país. Mira, la historia tiene dos gérmenes. Uno es hace como 15 años, un verano recuerdo que salimos de la playa en Calpe y en un restaurante playero veo la típica pared de fotos de famosos o pseudo famosos y veo una foto de unos alemanes vestidos con uniformes de la Segunda Guerra Mundial y peinados de los años 60, pues comiéndose una paella en un reservado, ¿no? Pues pregunto al camarero y me dice, no, estos son los alemanes de Denia que vienen aquí de vez en cuando, ¿no? Entonces ahí se abre en mi mente un camino de investigación de muchos años, muy largo. Sí. Y que, bueno, quizá cuando me decido hacer el guión es cuando esta idea choca con otra hace 5 años, que es unos abuelitos del Mossad israelí en una serie empiezan a desclasificar documentos y dicen que tuvieron 2 operaciones en el Levante español y que una de ellas fue abortada por la policía española en Denia, ¿no? Y a partir de ahí pues se hace la chispa y nace la historia, el germen, el guión del Sustituto. ¿Y no te planteaste hacerlo en formato documental? O sea, ¿tenías claro que querías hacer ficción? Bueno, yo es que siempre hago ficción. He dirigido 7 películas, dirijo Sí. una serie de televisión muy conocida desde hace muchos años y no sé si sabría hacer un documental, pero hay para 30 documentales, desde luego, vaya. Pero en la fotografía esta que viste, Óscar, estaban con los uniformes nazis, tomando Sí, la sí. paella. Mira, en mitad de la peli hay una escena que a todo el mundo le parece increíble. Yo, a mí me Surrealista. gustaría subtitularla y poner que es real, que es el cumpleaños de Hitler, que cada año hasta el año 82 celebraban en mayo. Y entonces con una tapadera decían que era la fiesta de primavera. Entonces el alcalde actual de Denia, él tocó en la orquesta que animaba estas fiestas, ¿no? Entonces él me ha descrito con todo lujo de detalles cómo iban a buscar con una furgoneta a las fuerzas vivas del pueblo, al cura y a la banda, se abrían las puertas del hotel de los nazis y salía vestido de las SS blanco el dueño del hotel, su mujer de bávara con un pastor alemán cogido. Madre mía. Entraban y había toda una serie de personas que habían sacado del baúl sus uniformes de la Segunda Guerra Mundial, tocaban himnos alemanes, pedían sus viejas canciones de batalla y pasaban una buena tarde de verano Claro. celebrando el cumpleaños de Hitler. La última vez que esto se hacía todos los años y la última vez que se hizo fue en el año 82. Y esto es una de las tantas cosas que recreo en la película, pero que está que he documentado muchísimo, vaya. Claro, y todo esto con la connivencia de las autoridades del momento. Bueno, esto es más que brutal, vaya. Es que o sea, año 82, en Sí, democracia. Sí. Esto viene de muy antiguo. Las Rotas, que es este territorio de las afueras de Denia, se la regala el Ministerio de Marina de Franco a la comunidad alemana. La comunidad alemana se instala en el año 50, después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos de mediados de los 50, y luego son amparados por el régimen, claramente. Y incluso Fraga en el año 75, cuando es ministro de Turismo, les va a dar una medalla por la contribución al turismo que están haciendo, ¿no? Ellos se sentían muy amparados por el régimen. De hecho, hay un artículo que yo siempre lo noto, que es muy divertido, un artículo que ellos publican en el diario local, quejándose de que ya está bien, de que las películas de guerra que hacen en la tele son siempre los malos, que no puede ser, ¿no? Que eso lo tienen que cambiar en Madrid, ¿no? O sea, que ellos, Asociación de fíjate, afectados. Fíjate que ellos estaban en una comunidad de afectados y por la propaganda comunista. Y Entonces, ¿habéis hablado con los vecinos, con gente que les conociera? Sí. ¿Y qué os cuentan? Bueno, hasta un detective privado que me persiguió con años de documentación en una carpeta que me entregó. Los vecinos, mira, yo me escapaba en el rodaje, a veces me escapo para huir un poco de las tensiones del rodaje y me iba al bar de viejos del pueblo, de las abuelas.
Dice, sí, y les oía hablar, decía, sí, están haciendo una peli de nuestros nazis, como quien dice de nuestros tomates o de nuestro aceite, ¿no? Claro. Y era porque es una historia muy asumida en el pueblo, es una historia, en el hotel se entraba poco, en el hotel de los alemanes, pero todo el mundo en el pueblo, por ejemplo, los chicos, que ya son hombres, me decían, no, yo cuando paseaba por las rotas veía una esvástica en aquel despacho, en aquella torre, en aquel tal. Luego piensa que era una parte fundamental de la ruta Odessa, esto sí que lo hemos documentado recientemente, tenían su helipuerto desde el año 61 en la colina de al lado del hotel, tenían una infraestructura, un pequeño embarcadero donde los yates entregaban a la gente que huía y los redireccionaban a Sudamérica, aunque muchos, como bien se dice en la peli, se quedaban allí porque no tenían ningún problema en estar en España, vaya, todo lo contrario. Y no es un caso aislado, porque seguro que conoces tú el caso. En el 97, José María Irujo del País sacó la lista de 104 nazis buscados por los aliados, sí. y se denegó su extradición, tanto el gobierno de Franco como después el gobierno de UCD y el gobierno del PSOE, y estuvieron aquí cargos bastante altos de Pero fíjate SS, que me llama viviendo tanto en el País Vasco como en el sur de España, vamos, que me llama la atención la diferencia que cuenta de la historia que cuenta la película de Oscar, es que normalmente los nazis huyeron, sobre todo a Argentina, Sudamérica, Estados Unidos, también en España, pero se ocultaban, cambiaban de identidad. Claro, pero es que estamos hablando aquí no tenían que ocultar. Claro, es que ya no es que no se ocultaran. Claro, Óscar, entiendo que eso pasaba porque era en los primeros años de democracia, posfranquismo, primeros años de democracia. A partir, tú dices, la última fiesta que celebraron fue en el 82. Entiendo que a partir de entonces todo el mundo pasó a tener perfil bajo. Efectivamente, a partir del año 82 se sienten menos amparados por la comunidad. Digamos que los primeros años de democracia no hay muchos cambios. La mayor parte de los comisarios de policía habían estado en la Dirección General de Seguridad y se sienten muy amparados. Entonces hay un cambio y de repente empiezan a huir, empiezan a irse y muchos se van a Sudamérica, otros desaparecen. Pero ahí hay un punto de inflexión, aunque, como bien ha dicho tu compañero, todavía no se ha aprobado, creo que ninguna orden de extradición, y hay varios documentales y hay muchos testimonios y muchos artículos que hemos manejado en que se han solicitado al gobierno español muchas veces, gente que está juzgada por crímenes contra la humanidad. Y los que se quedan, entiendo que adoptan el perfil, de jubilado alemán que está viviendo en España. Sí, cambian, ahí cambian algunos su nombre, luego cuando los entierran, porque el cementerio de Denia es para no creérselo, ahí están sus nombres reales, ¿no? Y ahí está pues el carnicero de no sé qué, hay como un recorrido. Perdón, espera un momento. En el cementerio de Denia se puede hacer un recorrido por las tumbas de los nazis. Hay un recorrido, bueno, en Cuarto Milenio Iker lo ha sacado alguna vez y tal, hay un recorrido de genocidas famosos. Sí. De hecho está, mira, ellos no tienen cruces porque eran de las SS, tienen runas teutónicas en lugar de la fechita de la muerte, del nacimiento, y están allí, pues ahí descansan todos juntos. Es muy bonito que el Ayuntamiento de Denia más tarde puso en el muro delante, por ejemplo, que están enterrados los dueños del hotel y toda esta familia, hay un monumento a las víctimas del Holocausto que hizo el Ayuntamiento de Denia, y se te pone la carne de gallina porque están enfrentados unos a otros para la eternidad. Hay un monumento a víctimas del Holocausto del pueblo, que hubo 4 que estuvieron en Mauthausen o algo así, y luego hay a todos los fusilados por el franquismo en el mismo cementerio, y esos están mirándose frente a frente para la eternidad, ¿no? A mí se me pone la carne gallina, cada vez que lo visito es increíble. Es un mundo que hay en Denia, vaya. Decía que no se podría ver hasta después del verano. La película se estrena después del verano. Sí, septiembre, octubre, yo creo que en octubre, sí. Vale, ¿pero ha tenido buena acogida en Málaga? Sí, maravillosos, 5 minutos de aplausos de la gente de pie, muy bien. Es una historia que cala mucho en la gente, pienso que es una peli muy entretenida y que cuenta algo que me parece súper interesante. No es la típica historia que dices, aquí hay una peli. Sí, pero lo que decía Óscar, que habrá algún momento dice tengo la tentación de poner el rótulo y decir, esto es real, esto es verdad. Es decir, hay varias lo de la pelis, fiesta, lo de la fiesta de Hitler, todo el mundo me dice, ¿cómo te has pasado ahí? Perdona, pero es que es la parte más real, porque es que el alcalde me ha estado dictando todo, ¿no? Sobre el tipo de uniformes. Otra frase típica, ¿no? La realidad supera siempre la ficción. Exacto. En este caso la supera 1.000 millones de veces. Pues Óscar Aybar, muchísimas gracias, muchísima suerte, recupérate, ponte bueno y así podrás disfrutar del éxito de la película a la vuelta del verano. Un beso. Muchísimas gracias, muy amables. Hasta luego. Mira, pedíamos a los oyentes si alguien tuviera alguna historia así que contarnos sobre, que tenía una idea de un vecino, de un amigo que no era exactamente lo que era, y nos ha llamado Ana desde Barcelona. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cuál es tu historia, Ana? Pues mira, mi historia empieza con un policía de paisano que pica a mi puerta mientras yo le estoy dando un potito a un bebé de 4 meses que tenía en ese momento y que me dice que tengo que acompañarle a casa de mi vecina porque tienen que hacer un registro y tienen que haber testigos. Yo le digo, oiga, pero que no ve que tengo un bebé de 4 meses, yo no puedo estar ahora dejando todo eso. Y me dice, eso es obstrucción a la justicia, usted tiene que venir y tiene que haber un testigo, no hemos encontrado a nadie más y tiene usted que estar junto con otra persona que hemos encontrado en su rellano. Bueno, pues ante semejante amenaza, ¿qué haces tú? Agarras el bebé, te lo pones como puedes y te vas con el policía. Y me lleva a casa de mi vecina con la que llevábamos muchísimo tiempo, pues que coincides en la galería, que tiendes... Con la que tú hablabas, tú hablabas... Con la que te hablas, que su gato se cuela en mi casa, bueno, en fin, estas cosas, ¿no? Sí. Normales, de entre vecinos. Sí. Y nos encontramos allí... realmente un laboratorio donde se estaba con un material muy sofisticado, se estaba haciendo carnets de identidad falsos, pasaportes falsos, no sé si billetes, monedas o algo también, con todo un arsenal de utensilios que jamás habíamos visto, ni la otra vecina que vino también y yo, y atónitos, absolutamente atónitos. Tú debías alucinar, claro. Bueno, alucinar, imagínate, con un bebé de 4 meses en brazos y yo en shock prácticamente decía, esto no puede ser. No, hombre, esto es broma, ¿no? ¿Y te llegó a decir algo la vecina en ese momento? Pues es que la verdad es que desaparecieron, Ángel, es que desaparecieron, sé que se mudaron, pero claro, él era un señor como siempre vestido como un banquero y ella muy normal, muy pues eso de que tendemos juntas, intercambiamos recetas. Claro, eso es lo que decimos siempre, eran gente muy normal, Ana. Historión. Súper normal. Oye, enhorabuena por el programa. Venga, a ti por escucharnos. Un beso, adiós, Ana. Hasta luego. Adiós. Y venga, tenemos otra llamada. Se llama Jordi, pero llama desde Sevilla. Jordi, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. ¿Cuál es tu historia? Pues mira, mi historia se remonta al año 2007, ¿vale? Yo siempre, pues, me ha gustado mucho la fotografía, y siempre, pues, iba con mi cámara para arriba y para abajo, lo típico, ¿no? Fotografía en esta maravillosa ciudad. Sí. Y además también, pues, siempre tenía curiosidad o quería saber el porqué del nacimiento de ETA y cuál es la existencia y cuáles son las razones por las que había nacido ese tipo de fenómeno, ¿no? Sí. Y siempre, pues, hace muchos años salió un libro que hablaba de ETA, hacía un seminario y varios libros y muchos recortes de prensa que tenía guardados, y había un libro que se llamaba Matar al Rey, ¿vale? Sí. Y explicaban el proceso del intento, toda la historia y tal, ¿vale? Y yo, pues, esos libros los tenía en mi librería. Pues en el 2007, pues, empezó la relación con una chica, empezamos, pues, a salir, para arriba, para abajo, yo con mi cámara, y uno de los días que la invita a comer, pues, claro, vi en mi librería todos esos libros, y claro, ella, pues, se asustó un poquito, ¿sabes? Pensaba, ostras, este tío quién es. Total, que se lo comentó a su amiga Susana y José Enrique, una pareja, y dije, mira, pues el próximo día que vayas, sí y tal, ves, y tú si ves algo raro, asoma la manita por la mano, sacas un pañuelito y te rescatamos como podamos, ¿sabes? Y entonces, claro, yo atónito, yo esto me enteré, pues, al cabo del tiempo. Porque ¿vale? ella pensaba que tú eras un etarra. Claro, ella pensaba que yo era una etarra o a saber, sí, era una etarra, básicamente, en poca, ¿sabes? Entonces, claro, yo me quedé atónito. Y nada, pues ahí está, a día de hoy, pues es mi mujer, tenemos 2 niños, una con 9. Es decir, ese día nos sacó el pañuelito. No, ese no, dejamos pañuelito para ir al hospital. Bueno, esta es la historia a la inversa. Claro, que una etarra nunca tendría esos libros, es tontería probablemente. Jordi, en este caso, como dice Nacho, es el caso a la inversa, eres tú el afectado. Claro, y a día de hoy, pues imagínate la conversación cada vez que nos vemos. Vamos. Con Susana y José Enrique, ¿os acordáis de eso? Y siempre que sale a familia o gente que nos empieza a conocer y tal, pues siempre sale el etarra. Jordi el etarra. Muchísimas gracias. Un catalán en Sevilla, que hasta aquí. Todo muy sospechoso. Sí. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a todos y felicidades por todo, ¿vale? Hasta luego. Pedíamos eso, un par de historias de alguien y además 2 historias muy diferentes. La vecina con la que intercambias recetas de cocina y que es una falsificadora y el novio que tú te crees que es un etarra. Alucinante. Comando N en Ser Podcast. En estos minutos de programa, lo que nos paramos a analizar el planeta con el Comando N, con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez, queremos hoy hablar de una enfermedad que afecta a 50 millones de personas en todo el mundo, unas 800.000 en España, donde se diagnostican unos 40.000 nuevos casos anualmente. Es la forma más común de demencia, es el Alzheimer. Y vamos a empezar hoy con 2 novedades en cuanto a medicamentos que nos dejan bastante clara la situación de esta enfermedad, Nuño. Una de ellas es de ayer mismo, se publicó un nuevo estudio sobre una vacuna frente
el Alzheimer, pero no es del todo concluyente. No es nada concluyente, es decir, muestran que pueden intentar reducir una de las manifestaciones del Alzheimer, que es la acumulación de una proteína tau, pero no tiene ningún efecto en el deterioro neurológico de los pacientes ni el deterioro de la memoria, etcétera. Es decir, es una de los ejemplos, como tenemos muchos, que muestra que no podemos todavía intentar curar una enfermedad de la que desconocemos la causa. Claro, esto es de ayer, pero de la semana pasada se aprobó en Estados Unidos la comercialización de un medicamento para el Alzheimer, el aducanumab, que ha levantado mucha polémica. Mucha polémica. Bueno, de hecho, 3 miembros del panel independiente de científicos que recomendó no aprobar este fármaco han dimitido porque la FDA decidió no hacerles caso y aprobar como de una forma condicional este fármaco. Lo único que le han dicho a la empresa es, bueno, lo aprobamos porque parece que hay signos positivos, pero tienes que hacer un ensayo clínico más. Y claro, es un fármaco muy caro y que realmente todavía no ha demostrado nada. No hay nada publicado todavía, son todo datos preliminares y no sé, ya hay especulaciones, ¿no?, de si esto intentan abrir el mercado y que después lleguen otras farmacéuticas con cosas que pueden o no funcionar. Bueno, el caso es que está siendo muy polémico porque este tampoco ha funcionado y atacaba otra de las manifestaciones del Alzheimer, que es la acumulación de otra proteína, la beta-amiloide. Y claro, otra vez estamos en lo mismo. Intentas bajar la beta-amiloide, pero los síntomas siguen ahí. Escuchen esta frase porque la ha pronunciado alguien que está sentado aquí con nosotros. La frase es: sigan ustedes investigando porque esta no es la solución para el Alzheimer. Esto dice Jesús Ávila sobre el aducanumab, este medicamento del que estábamos hablando con Nuño. Jesús es bioquímico, experto en Alzheimer, trabaja en el CSIC. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy categórico, ¿no? Sigan ustedes investigando porque esta no es la solución para el Alzheimer. No es la solución. No, yo creo que hay dos. En el Alzheimer se relaciona la aparición de la enfermedad con dos estructuras aberrantes que aparecen en el cerebro, que son las placas, contra la que se ha hecho un medicamento, y los ovillos contra los que se ha hecho el otro medicamento. Pero la gente piensa que estos son causas, pero hay otros que piensan que son consecuencias. Si fueran causas, si nos las quitáramos de en medio, curaríamos la enfermedad. Pero lo que se ha visto es que nos las hemos quitado de en medio y que no hay aparición de nueva funcionalidad o de mejora alguna en las personas a las que les ha desaparecido de una manera o de otra estas estructuras. Entonces, hasta que no tengamos un ensayo en el que volvamos a la función verdadera, a la cual vemos que verdaderamente la persona tiene mejora cognitiva, mejora de memoria, o por lo menos el lentecimiento en el desarrollo de la enfermedad, pues eso que sería lo que se llama un medicamento modificador, mientras no tengamos ese medicamento modificador, porque estaríamos hablando de un medicamento que actuara en las fases iniciales del Alzheimer, entiendo. Es una buenísima pregunta, porque la enfermedad tiene varias fases. Primero, la aparición de las placas, no hay síntomas clínicos. Después, la aparición de procesos inflamatorios, no hay síntomas clínicos casi. Cuando hablamos de síntomas clínicos, para que la gente nos entienda, es decir, la gente no nota nada o no se nota nada. La definición, como se ha dicho, es una demencia. Pero la demencia no es estar loco. La demencia es no tener conocimiento, consciencia de lo que se hace, de las funciones ejecutivas, de para qué sirven las cosas, de quién son las personas que le rodean a uno, el no estar, digamos, consciente de dónde se está y de qué se conoce. Entonces, ese es el problema clínico de Alzheimer. Antes de eso aparecen las placas, aparece un problema inflamatorio y aparecen los ovillos sin síntomas clínicos. El tratamiento para las placas hay que darlo mucho antes, cuando aparecen las placas. Es que cuando ya se están el síntoma clínico. Son 20 años. Son 20 años. Claro, 20 años antes empiezan las placas, sí. O sea, uno sin tener síntomas, pero el Alzheimer está dentro de uno 20 años antes de que aparezcan los luego síntomas. Es irreversible. Es que Y eso se sabe, que ¿por qué están 20 años antes? Porque hay un tipo de Alzheimer que es el Alzheimer familiar, el que se hereda. Y ese, desde que se nace, si se tiene una mutación en un gen determinado, seguro que si se vive lo suficiente,
se tiene la enfermedad. Sí, eso es dramático. 99,9% de posibilidades de tenerlo. Hay una región en Colombia, que es Antioquia, donde se dan estos casos. Es más, hay mutaciones que se sabe que a los 44 años más menos 2 se va a tener la enfermedad. Hasta eso se sabe. O sea, ¿Pero eso se le puede detectar a una persona? Cuando nace el DNA, se hace se mira si el gen... hay 3 genes que si se producen mutaciones... insisto, se tiene la seguridad de que se va a tener la enfermedad. Pero el problema es que esto es en menos del 1% de la enfermedad. Generalmente el Alzheimer es lo que se llama esporádico y tiene otras causas. ¿Y cuál es el origen, entonces? Pues ese es el... O sea, ¿el hereditario es solo menos del 1%. Menos del 1%. Menos del 1%. Y el otro 99% no se detecta, no se puede detectar. Y el otro 99% no. Y ahí está. Y ahí como no se sabe la causa, se va buscando biomarcadores lo más temprano posibles. Y por ahí es que al mismo tiempo que se hacía en los casos de los hereditarios, empezó a hacer en cohortes de posibles pacientes, y ahí es lo que se vio por una serie de experimentos de imagen que se llama el PET, sí. Que aparecían mucho antes las placas, los ovillos, y luego ya lo que es el problema clínico, que eso se relaciona mucho ya con la muerte neuronal. Cuando hay muerte neuronal ya poco podemos hacer. Pero el origen no se conoce, es decir, ¿por qué una persona desarrolla Alzheimer no se conoce? No, hay varios factores, unos que llaman modificables y otros que no son modificables. Los que no son modificables, hay otros de origen genético que dan una mayor probabilidad, pero que no es como en el otro caso, que es una certeza. Entre ellos están genes que están relacionados con el colesterol o con otro tipo, digamos, de cosas que a veces la relación entre el cerebro y el corazón es muy grande. Cosas que son malas para el corazón generalmente también son malas para el cerebro. Y luego, por otra parte, hay un modo de vida de que si una persona hace ejercicio físico es muy bueno. Se produce un aumento en una cosa que se llama la neurogénesis adulta. Sí. Si hace ejercicio mental, también es muy bueno. Si tiene enfermedades tipo diabetes, no es muy bueno. Si tiene problemas de colesterol, no es muy bueno. Y entonces, esos son lo que llaman factores modificables, que se puede de alguna manera retrasar un poco la enfermedad en algunos casos. Y siempre se asocia el Alzheimer a hacerse mayor, a la vejez, por decirlo así claramente. Absolutamente, ese es el mayor riesgo. Sí, o sea, pero no antes no se... No, es muy raro que alguien tenga Alzheimer, yo que sé, con 50 años. No bueno, sé. El Guinness, hay un caso de origen familiar, pero bueno, es un caso a los 29 años, nada, hay que creérselo. Tampoco demasiado, bueno, se cree porque está, pero es excepcional. Claro, y aparte exactamente, es excepcional. Pero lo que es la demencia presenil, la senilidad se llama a la gente que tiene mayor de 65 años. Yo soy senil, como se puede ver. Pero a la gente menor son preseniles. Yo soy presenil. Ellos no. Yo soy presenil y tú eres senil. Ellos son jóvenes. Exactamente. Protoseniles. Efectivamente. Entonces, la demencia de origen familiar es presenil, mientras que la de origen esporádico es ya senil. Y en ese caso hay una serie de factores de envejecimiento que afectan o aceleran, digamos, la enfermedad. De hecho, y si se me permite, un modo de lo que se está intentando arreglar la enfermedad de Alzheimer es rejuvenecer las neuronas. Pero bueno, eso es algo que lo digo porque voy a hablar un poco de mi libro. Habla de tu libro, venga, habla de tu libro. Y en colaboración con otros grupos, uno en Barcelona, que es Manuel Serrano, y otro en San Diego, que es Ispizua Belmonte, pues con ellos se está intentando ver cómo se puede hacer el rejuvenecimiento neuronal para ver si de esa manera o bien se revierte, cosa difícil, o bien se retrasa la aparición de la enfermedad. Pero bueno, en eso es una cosa que todavía nos queda bastante... Esto me suena a un experimento interesantísimo que hicieron, que cambiándole la sangre a ratones viejos, poniéndole la de jóvenes, les mejoraban la memoria y les reducían la demencia. Luis Coray es el señor que lo hizo también, y esto es algo que ahora ya no se les cambia la sangre, ahora es qué hay de la sangre, qué compuesto de la sangre es el importante para adicionarlo. Y hay algunos compuestos que hay
que poner de los jóvenes y hay otro que quitarlos de los viejos. O sea, ¿Y hay algún síntoma inequívoco de aparición del Alzheimer? Cuando uno se hace mayor, se olvida de las cosas, porque no nos pasa este tipo de cosas, pero hay algo que digas, esto debo empezar a preocuparme. Pues es otra buena pregunta, porque al igual que ahora con el COVID, que cada vez que uno tosía tenía COVID, sí, y podía tener cualquier otro tipo de cosas, con el Alzheimer, cualquier vez que a alguien se le olvida algo, dice, ¿tiene Alzheimer? Pues no. Tiene que ver si tiene un problema hormonal, si tiene un problema vascular. Por eso ahí los neurólogos tienen que hacer una buena labor, porque no todos los problemas de pérdida de memoria son de Alzheimer. Y ahí, generalmente, hay uno que es muy exagerado, se llama Khachaturian, y que es el jefe del Ronald Reagan Institute for Alzheimer, que dice que la mejor diagnosis de Alzheimer es la autopsia, cuando está muerto. Porque ella se ve si ha tenido placas, si ha tenido brillos. Ahí no falla. Seguro, ahí no falla. Lo que pasa es que el paciente ni se entera. Pero ahora ya hay métodos, como lo que he dicho, del PET. ¿Sí? Hay métodos mediante marcadores de sangre o de líquido cefalorraquídeo, en donde se puede ver si verdaderamente ya la probabilidad es muy grande, y sobre todo los test neuropsicológicos y una serie de métodos en donde se ve si la función va bajando y cómo va bajando. Porque hay diferentes estadios. Hay antes un deterioro cognitivo leve, y eso es muy importante, porque a lo mejor ese es el momento de intervenir ahí, o un poquito antes, o mucho antes, y lo que se quiere uno cargar es las placas. Yeah. Claro. O sea, la idea sería, de decirle a la gente que en cuanto noten algún síntoma y tengan la edad, pues al menos que vayan al médico a contarlo, ¿no? Eso es, a un buen neurólogo que diga, me quito todo lo demás, y que por exclusión de otros posibles problemas, diga, pues esto tiene que ser Alzheimer, o sea, ya más aparte de los Y una última cosa, ¿el Alzheimer acorta la vida? Yo es que tengo un caso muy próximo de una persona con Alzheimer ya a un nivel indescriptible, pero que lleva muchísimos años. Sí, es que ese es otro gran problema, porque depende de cada caso, es cada caso. Muchas veces los médicos se dice que no hay enfermedades sino enfermos, y cada enfermo es un caso. Entonces el Alzheimer puede durar de 10 a 20 años desde que se le ha diagnosticado. Ahí tiene una ventana grande y, claro, ese es un problema, porque si tiene buenos pulmones, claro, buen corazón... Si los órganos vitales le funcionan... Lo que en la neurociencia llama, si la periferia es buena... siempre somos muy clasistas y decimos, hay una parte que es el sistema nervioso, que está ahí arriba, y el resto es la periferia. El resto pues si la periferia es buena, entonces pues puede durar mucho tiempo. Tenemos un minuto para la pregunta y la respuesta, Nacho. Es una pregunta del común del pueblo, como yo digo. Rápida. Por no irnos con mal sabor de boca, ¿hay alguna pista, algo que nos permita pensar que va a tener solución el Alzheimer algún día? Rápida respuesta. Yo creo que sí. El Alzheimer se descubrió o se indicó hace 100 años. Yo creo que antes de 100 años habrá una cura seguro. Algo es algo. Algo es algo. El senil y la presenil no lo veremos. A lo mejor vosotros sí. Jesús Ávila, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, de verdad. Nacho y Nuño, hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Hoy por Hoy. Ángeles Barceló. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? Tenemos nuestra clase de lengua como cada martes, pero tenemos a la profesora Lola Pons con nosotros en el estudio de Gran Vía. Buenos días. Buenos días, Qué encantada. gusto verte. A ver, esta vez te preguntamos por una noticia reciente que afectaba al motor de búsqueda Google y a cierta lengua de la India. Parece que ha habido una cierta polémica con una lengua india llamada canarés, una lengua que se habla en el sur de la India y a cuyos hablantes Google ha pedido disculpas. ¿Por qué? Porque al parecer, si uno buscaba en Google cuál es la lengua más fea, ese motor de búsqueda
búsqueda te contestaba que en la India al menos la más fea era ese canarés del que tú hablabas. Ese canarés al que aludes, que se habla en el estado de Karnataka, y que efectivamente si uno ponía en Google cuál es la lengua más fea de la India, pues Google te daba esa respuesta. Claro, supongo que la consecuencia ha sido un gran enfado general. Pues enfadísimo, el ministro de este estado de la India exigió a Google una disculpa porque él representaba a los hablantes de esta lengua, los llamados karnadigas, y por supuesto sacó el argumento tan político del y tú más, o más bien el argumento del y tú menos, para decir que menos ofender al canarés porque es una lengua más antigua que el propio inglés. Sacó a relucir los famosos cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, el gran poeta medieval inglés. Bueno, a resulta de todo esto, Google se ha disculpado. Además, le convenía hacerlo como empresa porque se está expandiendo mucho en los últimos años en la India y no era muy conveniente ese resultado, que ellos tranquilamente atribuyeron al algoritmo. Vamos a ver cómo suena el canarés. Escucha cómo se dice en esta lengua india: hoy hace mucho calor. Bueno, a mí no me suena ni mal ni feo, no lo entiendo, pero no me suena mal. ¿Por qué esta mala fama? Pues parece que ha sido, pues eso, una inconsecuencia del sistema. El canarés es una lengua bastante usada en la India, se habla en el suroeste de este país, se habla también fuera del país debido a las comunidades de migrantes, o sea, hay comunidades de hablantes de canarés en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. Es una lengua muy antigua, en efecto, se documenta desde el siglo V a.C., es una de las 22 lenguas oficiales de la India y es la lengua oficial de su estado, una lengua no desconocida para nosotros porque ha habido poetas en español que han conocido incluso traducciones al canarés. Pienso como recientemente poemas de Chantal Maillard, de Antonio Colina, de Luis Alberto de Cuenca, están traducidos al canarés y en su país, en la India, el canarés tiene nada menos que 40 millones de hablantes. ¿Pero por qué una lengua nos parece fea o nos parece bonita? Nos parece fea o bonita por los estereotipos que asociamos a los hablantes de esa lengua. Por ejemplo, en general en España asociamos al francés el estereotipo de lo amoroso, concebimos el alemán como una lengua muy enérgica, muy imperativa, muy determinante, pero eso es una impresión subjetiva que además puede ser cambiante con el tiempo. Fíjate que, por ejemplo, en el siglo XIX, con los fabulosos líderes del romanticismo alemán, se asociaba al alemán, al contrario, a la melancolía, a la reflexión. Y estos mismos estereotipos se dan dentro de una lengua. Pensemos que, por ejemplo, para el español hay en circulación estereotipos como el que vincula el acento andaluz a lo gracioso, y cualquier cosa que se diga con acento andaluz se entiende que es algo simpatiquísimo. Y, por ejemplo, que asocia el acento del español hablado por los vascos como algo forzosamente ligado a la valentonería, al arrojo. Bueno, son estereotipos que, como vemos, incluso salen de la propia inteligencia artificial de Google. Claro, pero hay mucha subjetividad también, porque podemos tener gustos personales, ¿no? Impresiones sobre lenguas que nos gustan y otras que nos producen otras emociones o otros sentimientos. Sí, y eso es perfectamente respetable, eso es lícito, siempre que esas ideas no perjudiquen a los hablantes de esas lenguas, siempre que sean ideas sobre las lenguas y no sobre sus hablantes, porque lo normal es que este tipo de estereotipos terminen perjudicando a los hablantes. Una lengua, como tú decías, nos puede parecer muy romántica o muy ingeniosa, pero, por ejemplo, es muy peligroso pensar que una lengua es primitiva o torpe o rural. Son juicios de valor que a veces han circulado. Respecto a esto hay que insistir que las lenguas son competentes para las necesidades de los hablantes en todas sus épocas. Y si una lengua llega a un dominio nuevo, a un dominio social nuevo, pues se va a equipar para ello. Entonces es un prejuicio hablar de lenguas pobres o lenguas ricas. Claro, hay hablantes que utilizan de manera pobre o empobrecida o de manera muy enriquecida su propia lengua, pero hay que insistir que la lengua no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros, y que todas las lenguas están capacitadas para que expresemos lo que queramos decir. Todas son útiles. No hay, como se pensaba antes, una lengua primitiva donde solo existe una palabra para la hierba, la tierra y el agua, no. De hecho, se han explorado sociedades que están muy aisladas, con escaso contacto, y que tienen también palabras abstractas para expresar la pena, la melancolía o la nostalgia. Tampoco en el español tenemos todas las palabras de fábrica. Vamos introduciendo en español aquello que necesitamos. Hace unos años introdujimos la palabra coronavirus. Cuando necesitamos una palabra para dar nombre a la comunicación mediada a través de una máquina, nos trajimos la palabra telégrafo desde el griego, o recientemente un anglicismo como WhatsApp. O sea, las lenguas, o más bien los hablantes de las lenguas, crean lo que necesitan. ¿Y es parte de esos prejuicios también que hablemos de lenguas más fáciles que otras? Son más fáciles de aprender para los hablantes aquellas lenguas que están más cercanas
a su lengua materna, a su lengua de origen. Por ejemplo, para nosotros hispanohablantes es más fácil aprender portugués o italiano que aprender, por ejemplo, guaraní o que aprender euskera, a menos que seamos bilingües de esas lenguas. Igualmente, para un alemán va a ser más fácil aprender el neerlandés, y para un hablante de canarés, esta lengua tan denostada por Google, será muy fácil aprender una lengua de su familia, que es la familia dravídica. Es decir, que esto depende de la lengua que tengas de partida. ¿Poema libre de prejuicios para terminar, Lola? Pues un poema del bengalí Tagore, un poeta fallecido en 1941, premio Nobel en 1913, traducido al español por la mujer de Juan Ramón Jiménez, Zenobia Camprubí. Tu lenguaje, Señor, es muy sencillo, mas no así el de los discípulos que hablan en tu nombre. Yo comprendo la voz de tus olas y el silencio de tus árboles. Comprendo la escritura de tus estrellas con que nos explicas el cielo. Comprendo la líquida redacción de tus ríos y el idioma soñador del humo es donde se evaporan los sueños de los hombres. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí en Madrid. Mira, estos canarés, ¿ves? Pues cantado suena bien. Hasta luego, Lola, un beso. The number you have reached has been disconnected. Ser Podcast. En pocas semanas, muchos les aseguro que ya estamos contando los días, nos vamos a ir de vacaciones. Muchos usaremos un verbo que es clave en tecnología, que es desconectar. Somos muchos lo que decimos, me voy a la playa a desconectar o en el pueblo desconecto. Claro, la pregunta es, ¿lo hacemos en serio? En esta sección no nos lo terminamos de creer y queremos que nos lo expliquen al 900 100 800. ¿Cuántos de ustedes se plantean desconectar de verdad, en verano, pero de verdad? ¿Irán o irían a gusto o irán? Más que irán. ¿Son capaces de ir a un pueblo el que, por ejemplo, no haya cobertura, no puedan utilizar sus dispositivos móviles, a un hotel en el que no haya wifi? 900 100 800. Van ustedes a desconectar, pero en serio, no me sirve la frase hecha. No, yo voy a ir a un sitio, o es más, yo me voy a dejar los dispositivos móviles en casa. Vamos a ver qué sabe de esto Jaime García Cantero, nuestro colaborador en tecnología. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. A ver, ¿tú te irías voluntariamente a un sitio en el que estuvieras totalmente desconectado, un sitio sin wifi, por ejemplo? Sin wifi sí, totalmente desconectado no. Sin cobertura no. y me explico. Bueno, iré seguro, porque voy todos los años a la Sierra de Gredos, donde no hay wifi, pero sí es verdad que tengo una cobertura mínima para poder contestar WhatsApps, el correo electrónico, este tipo de cosas, para que no me entre la ansiedad. Pero es verdad que esta temporada sin wifi, que te hace, por ejemplo, no tener miles de películas entre las que elegir, miles de canciones entre las que elegir, me da una tranquilidad absoluta. Pero he hecho una cosa que me ha inquietado, para que no me entre la ansiedad. Es decir, si desconectas del todo, es decir, si no tienes cobertura, si tienes que dejar el teléfono móvil en otro sitio, ¿a ti te genera ansiedad? Bueno, a ver, yo creo que se juntan dos cosas. Mi misma naturaleza y también la de este trabajo al que nos dedicamos, ¿no? Que parece que si estás 2 días sin enterarte de cosas, te entra cierto nerviosismo. Entonces, es verdad que yo sí que he intentado lo de no voy a mirar el WhatsApp, no voy a mirar el correo electrónico, y me cuesta mucho, pero muchísimo. Mira, yo el día de los atentados de Barcelona, que era un 17 de agosto, yo ese día no tenía móvil y volví del sitio donde estaba, en el que no tenía móvil, a las 7 de la tarde, y tenía como 80 llamadas perdidas, no sé cuántos WhatsApps. Pensé, nunca más voy a volver a hacer esto. Pero es por la parte profesional, ¿eh? Sí, no, yo por ejemplo ese día, que yo creo que es uno de estos días que todos recordamos, yo estaba en la playa en Cádiz, lo recuerdo perfectamente, igual, ¿no? Estás en la playa, no miro el móvil, y cuando llegué tenía
montón de WhatsApps de amigos de Barcelona diciéndome estamos bien, ¿no? Exacto. Entonces, me enteré antes de que estaban bien Sí, que de los incidentes. Sí, es increíble. Dime una cosa, ¿tú te has planteado alguna vez hacer un descanso de tecnología, una interrupción voluntaria? Es decir, voy a estar un periodo de tiempo determinado sin utilizar ninguna de estas cosas. Sí, de la tecnología en general y de algunas tecnologías en particular, muy concretamente de una que se llama Twitter, que como ya hemos hablado aquí alguna vez este año, yo creo que en los últimos tiempos todos hemos vivido algunos momentos en que te apetece salir de esa red donde encuentras comentarios que no siempre son muy estimulantes. Pero desconectar del todo no lo has hecho. ¿Conoces a alguien que lo haya hecho? Sí. Conozco a varias personas y de hecho creo que tenemos alguna historia de una que lo consiguió. Yo vivía pegada al móvil. Era lo primero que miraba nada más despertarme y lo último que hacía antes de cerrar los ojos. Cuando por primera vez me dijeron antes de un retiro de meditación que tenía que estar 10 días sin tecnología, a mí me pareció misión imposible y les entregué el móvil con los ojos cerrados como diciendo me vas a cortar una parte de mi cuerpo y no quiero verlo. Salí de allí renovada, muchísimo más conectada conmigo misma y con una claridad mental que no puedo describir en palabras. Y es que está demostrado que reducir el nivel de estímulos, de interrupciones y de distracciones ayuda a tener mayor concentración y tener menos estrés. Es decir, nos ayuda a retomar el control de nuestro tiempo y de nuestra atención. Y sobre todo, nos hace estar más calmados en un mundo que ya de por sí está bastante acelerado y loco. Desde entonces hago sabáticos digitales. De vez en cuando, un día entero sin tecnología. Y es maravilloso. Lo recomiendo totalmente. Ella es Mar Cabra, ¿no? Ella es Mar Cabra, que también está en nuestro sector, también Exacto, es periodista también. y consiguió esto. Fíjate que en las últimas semanas hemos descubierto la necesidad de volver al deporte, la necesidad Sí. de la desconexión digital. Muchos deberes tengo para este verano. Claro, es que yo creo que además muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora se han sentido identificados. Miro el móvil, lo primero que hago cuando abro los ojos, Sí. lo último que hago antes de cerrar los ojos. Yo creo que la mayor parte de la población, ¿no? Lo que hacemos es esto. Además, como el teléfono móvil se ha convertido en muchos casos en nuestro despertador, es el que te despierta y el primero Sí. que ve tus ojos cada mañana. Y la de veces que hemos vuelto a casa porque nos hemos dejado el móvil en casa y somos incapaces de decir, bueno, no pasa nada, voy a aguantar un día entero sin móvil. Es imposible. Cada vez más complicado. Es cada vez más imposible. complicado. Ahora nos contarán los oyentes en el 900-100-800 si ellos se plantean desconectar o cómo sientan su casa anunciar que en vacaciones no habrá wifi, pero de verdad que quiero desconexiones de verdad. No me sirve lo de Jaime, no tengo wifi pero tengo cobertura. No. Quiero desconexiones de verdad. Antes con Nacho y con Nuño buscábamos historias de verdad de desconocimiento de nuestros vecinos. Ahora quiero historias de verdad de desconexión voluntaria, ¿eh? Una cosa es querer desconectar, otra es que te desconecten a la fuerza. Y voy a aprovechar para recordar lo que pasó la semana pasada, el martes, que un problema en una empresa que tampoco era tan grande, unos 1000 empleados, llamada Fastly, de la que nadie había oído hablar, provocó la caída de miles de webs en todo el mundo, incluidos el New York Times, El País, la cadena SER, el gobierno británico. ¿Qué pasó? Pues es un gran ejemplo de esta dependencia que tenemos todos los unos de los otros en Internet. Fastly, que como dices es una pequeña compañía muy poco conocida en un sector, el de los CDNs, en el que el 99,9% de la población nunca había habido hablar, ¿no? Las redes de distribución de contenidos. Para que nos hagamos una idea, nosotros cuando entramos en una web no entramos en ese contenido original, sino que entramos en copias distribuidas por el mundo para que ese contenido esté más cerca de nosotros. Y esta es una empresa que distribuye Exacto, copias. o sea, nosotros, igual que hablabas de New York Times, nosotros si ahora mismo intentamos entrar en la página web del New York Times, no entraremos en los servidores del New York Times en Nueva York, entraremos en una copia de ese contenido que está en algún centro de datos mucho más cerca de nosotros. Aquí en Madrid, generalmente, pues en los grandes centros de datos, en la zona de Swanses, cerca del País, que es donde están este tipo de contenidos. Esta empresa se dedica a esto, a hacer copias espejo de contenido más cerca del consumidor final para que esta comunicación vía red sea mucho más rápida. Esto es un gran ejemplo de la complejidad física que tiene algo que para nosotros es tan crear y que aparezca. etéreo como Internet, y también de las interdependencias que tienen todo este tipo de soluciones. Como una empresa muy pequeña puede hacer que se caiga la página de los mayores periódicos del mundo o del gobierno británico, ¿no? También para yo creo que como colofón de la historia, esta empresa no la conocía nadie, ahora la conoce y lleva una semana sin parar de subir en bolsa, con que parece que la visibilidad que ha conseguido con todo esto no le ha venido tan mal. Pero fue una avería o fue un ataque? ¿Por qué dejó de funcionar? Fue un fallo de una persona. Alguien se equivocó, ¿no? definiendo el servicio y ocurrió esto. Yo creo que es también importante ver la parte buena de todo esto. Una caída de servicio que en solo una hora es capaz de volver a funcionar. Y también
todos estos que dicen que quieren desconectarse durante el verano, que durante esa hora no paraban de quejarse en todas las redes diciendo que Internet está caído. No estaba caído, estaban solo caídas algunas páginas web. Pero una vez más, la diferencia entre lo que decimos que queremos y lo que realmente... Pero esa es la diferencia, ¿no? Porque dices, fue un error, un fallo de una persona, de uno de los empleados, y en una hora se pudo recuperar. Volvimos a tener todos acceso a estas páginas y ya dejamos de hiperventilar. Claro, esto es diferente a cuando hay un ciberataque. Aquí, bueno, tú lo sabes, que vivimos el año pasado un ciberataque y tardamos muchísimo tiempo en recuperar. Es la diferencia, ¿no? Es completamente diferente, ¿no? Cuando son ataques intencionados, el impacto es muchísimo mayor y la recuperación, muchas veces, o esto intentan los malos, es que no la consigas a no ser que pagues un rescate. Tenemos muy reciente el caso de los hackers que atacaron el oleoducto de los Estados Unidos. Claro, el otro día el sector cárnico también. El sector cárnico. El caso de los Estados Unidos es porque se ha hecho público que pagaron el rescate, ¿no? Y además es muy interesante cómo estas corporaciones del mal, estos hackers que atacan, han tomado métricas y maneras propias de otro tipo de empresas, ¿no? Tienen hasta sus propios departamentos de comunicación, que en el caso del oleoducto de Estados Unidos decían y explicaban que no nos preocupáramos, que era un tema solo de dinero, que no buscaban otra cosa, no querían crear ningún tipo de caos, esto era solo dinero y con dinero se arreglaría. Pero sí, un fallo humano puede producir una caída de una hora, un ataque de este tipo de malos, de hackers, quedamos en llamarlos, puede tener un efecto muchísimo más catastrófico como el que vivimos aquí. Esta mañana nos contaba la ministra de Exteriores que, ayer en la cumbre de la OTAN, se dijo que China era una gran amenaza y era precisamente, decía, es que hay que cambiar los parámetros militares, de la amenaza militar ya no es lo mismo. La amenaza llega por otros sitios y por otros sitios son los ciberataques. Yo hace años que entrevistaba a uno de los generales de más alto rango en España y él me hablaba de un cuarto cuerpo, ¿no? Tierra, aire, mar y ahora el ciberespacio. Y China, y eso es sabido por todo el mundo, tiene un ejército en el ciberespacio. Un ejército que juega a búsqueda de secretos industriales, reventar patentes y todo este tipo de cosas. Pero no solamente Rusia, hay otros estados, le hemos hablado también aquí, como por ejemplo Rusia, que juega a la desestabilización, generando actividad en Internet. Pero quizás el ejemplo chino, con esos, dicen, ¿no?, decenas de miles de soldados, entre comillas, digitales, jugando a robar secretos al enemigo, pues como contaba la ministra y como es público y notorio, es una amenaza para el orden mundial. Y el apocalipsis en la red tiene un nombre que es Cibergedón, un derivado de Armagedón. ¿Podríamos sobrevivir los humanos a la debacle de las máquinas? Pues cada vez es más complicado, porque la tecnología está en muchas cosas que vemos y en otras muchas que no vemos. Pensemos que por ejemplo, este año, que hemos hablado tanto, desgraciadamente, de salud y sobre todo de la falta de salud, pensemos que en un hospital la tecnología es crítica. Claro. Que cuando, y lo hemos visto en el último año, cuando los hackers atacan sistemas hospitalarios, los efectos son dramáticos. Pero eso yéndonos a temas, vamos a decir médicos. Pero pensemos en nuestra vida cotidiana. Los semáforos de una ciudad están controlados vía software, las cuentas bancarias, absolutamente todo. De hecho, el sueño de todo hacker, ¿no?, el primero de hacker, es ser capaz de poner a cero todas las cuentas corrientes del mundo, ¿no? Pensemos el efecto de esto, ¿no? Pues un efecto devastador. Esto es de primero de hacker. Vamos a recuperar el origen de la conversación que estaba manteniendo con Jaime García Cantero. Eso de, yo este verano voy a desconectar. Y les he pedido a los oyentes desconexiones de verdad, ¿eh? No me sirva que no me hagan trampas. Y nos ha llamado Alberto desde Bilbao. Muy buenos días. Buenos días. A ver, Alberto, ¿tú desconectas de verdad? Yo desconecto de verdad porque cuando me voy de vacaciones me voy con un teléfono que tiene 10 contactos, con lo cual el teléfono del trabajo, de todos los líos del día a día, se queda apagado en Bilbao, con lo cual si pasa algo, se cae la empresa, cae un meteorito, yo no puedo solucionar nada, con lo cual hasta que no llegue otra vez a Bilbao, no sé lo que ha pasado y nadie me puede localizar. Y en ese teléfono, mira, tiene un teléfono tan básico que se acaba de cortar. Que la desconexión ha llegado ya. Ha llegado ya. Yo creo que de hecho se estaba yendo de vacaciones, porque si no, no lo entiendo. Pero entiendo que debía ser un teléfono en el que sí la familia, porque esta es otra. Antes no te podía localizar nadie, ni tú podías localizar a nadie y no te generaba inquietud. Buscabas una cabina de teléfono si tenías que decir algo y ya estaba. Ahora parece que esto es imposible. La famosa anécdota de Umbral, ¿no? Cuando le llamaban al móvil, ¿cómo sabes que estoy aquí? Pues no lo sabíamos. Sí, pero hasta es que ahora. además, ahora cuando te llaman al móvil, te mandan un WhatsApp, esperan que les contestes
contestes. Bueno, a lo mejor no quiero contestar ahora. Es ese tema de la inmediatez, ¿no? Si alguien no te contesta un WhatsApp en los siguientes 5 minutos, parece que hay un drama como el de la caída de los BDNs. O no coges el teléfono. Bueno, pues ahora no podía coger el teléfono. Bueno, pero Alberto dice que desconecta como mínimo de la empresa Desconecta. Luis Manuel desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. ¿Tú desconectas o no desconectas? No desconecto nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Pero porque no quieres o porque no puedes? No quiero, no me lo permiten y sería complicado desconectar. ¿Por qué? Bueno, a ver, dentro de los trabajos, pues bueno, hay muchas circunstancias y esto es como todo. Sí. Ya sabes, tú puedes desconectar, no hay ningún problema. Primero, no te lo permiten los clientes. Los clientes les importas 3 pepinos, obviamente. De hecho, contestas el teléfono y te dicen, hola, tal, estoy de vacaciones. Sí, oye, por favor, mírame este problema. Como si no hubiera dicho nada, o sea, no le importa que estés de vacaciones. Obviamente nadie me obliga a tener el teléfono encendido, pero luego tengo que ver la cara al cliente en el mes de septiembre. Ya, pero en septiembre se le puede decir, cliente, yo estaba de vacaciones. Me importa 3 pepinos, te dice el cliente. O sea, sí, pero cuando te necesite no estabas. Pero dime una cosa, si no fuera por la empresa, vale, imagínate, por los clientes, si no fuera por tu vida profesional, ¿en tu vida personal tú podrías desconectar? ¿Serías capaz de estar sin dispositivos? Pues tampoco. Tampoco. No, nos hemos creado ya una situación, una forma de vivir, una forma... Vamos, nos hemos creado, no me he creado, quiero decir, no quiero tampoco hacer cómplice a nadie, ni mucho menos. Bueno, y creo que pertenezco a esta vida que no me avergüenza ni mucho menos y que me siento tan responsable como los demás por utilizarla y tal. Y es algo que tenemos. Ahora vamos a ir todos de primitivos. Chicos, antes, claro, ahora todos queremos ser muy primitivos. Ahora todos ay no, y es que yo el teléfono, qué guay, yo no, aquí sin cobertura. Pero vamos a ver, si estás deseando hablar con alguien, cuando llevas 10 días con tu mujer metida en él o con tu marido metido, estás hasta las narices, lo que quieres es hablar con gente. Luis Manuel, muchísimas gracias. Y luego hay otra cosa, Dime. Me hacen mucha gracia estos que dicen, voy a desconectar. Joder, pero si llevas desconectado todo el año, no hay quien te coja. Esto merece otro programa. Luis, muchísimas gracias. Hasta luego. Y venga, una última llamada. Sofía, desde Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Sofía, ¿tú podrías desconectar? Desconecto, pero luego las consecuencias son caras, ¿sabes? Enciendes el móvil y tienes 10 mails, 5 llamadas. Luego tienes el doble de trabajo. ¿Pero tú crees que la gente desconecta? No, mira, yo te voy a hablar desde mi experiencia. Yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones, en atención al cliente y, bueno, de esas cosas, ¿no? Entonces nos llama la gente y dice, mira, es que acabo de llegar al pueblo y no tengo cobertura. O mi hijo está encendiendo la Play y no puede jugar. Y no sé qué, y no sé cuántas. O sea, la gente realmente no desconecta. Es un montón de llamadas al día de estoy llegando al pueblo, no tengo cobertura, no tiene las 4 rayitas, no tiene el 4G. La gente no desconecta y Sofía lo sabe perfectamente porque trabaja en una empresa que se dedica a esto. Yo creo que hay muchísima gente que no desconecta. Yo creo que cuesta desconectar. Yo creo que cuesta muchísimo. Yo voy a desconectar de ti hasta el martes que viene, ¿te parece? Fenomenal. Nos conectamos el martes. Seguro. Hasta luego. Hey, summer wind, there's a certain melody takes me back to the place that I know on the beach. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En la cadena Ser. Hoy por Hoy. Àngels Barceló. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien.
Cada 2 semanas viajamos en el tiempo para recordar cómo sucedió algo que nos marcó. Hablamos del pasado en pasado, con sus protagonistas, que al final somos un poco todos, porque recordamos de una u otra manera aquello que nos cambió: la revista El Víbora, el 1, 2, 3, la ley del divorcio del 81, el fin de la mili, la llegada de la NBA, Eurovisión. Bueno, pues hoy conjugamos de nuevo el pretérito pluscuamperfecto para recordar cuándo, cómo y por qué algo nos sacudió, y lo hacemos con la ayuda de Ana Usle. Hola, Ana. Hola. ¿A qué tiempo y a qué lugar viajamos hoy? Hoy a la calle Comercio de Barcelona en 1980, porque ahí empezó la historia en nuestro país de los establecimientos de los que hoy queremos hablar. Meter la cinta, ver la película, rebobinarla, devolverla y recorrer interminables estanterías para elegir la siguiente. Hoy vamos a recorrer los pasillos de los videoclubs. Pues comenzamos conjugando el pretérito pluscuamperfecto con la primera persona del plural, nosotros. Nosotros, que antes de haber puesto un pie en un videoclub lo habíamos hecho en la tienda de electrodomésticos para comprar un reproductor de vídeo. Los primeros que llegaron fueron los Betamax, pero pronto notaron la sombra de los VHS y también convivieron con el sistema 2000. El nuevo vídeo Philips repite imagen. La retarda o acelera. Además tiene 8 horas de sonido en alta fidelidad. Comprarse un reproductor no era precisamente barato. Según un folleto de los almacenes Prica del año 82, un videocasete costaba 112.900 pesetas. Serían unos 700 euros, pero con el valor de antes. Luego los precios fueron bajando. Desde un año, Tente Elephant. Qué inteligente regalo. Pero ojo que claro, permitía grabar directamente del televisor y hasta programarlo, y si tenías videocámara podías hacer y ver tus películas caseras. Así en las casas se poblaron y crecieron las cintas de vídeo. Segunda persona del singular, tú. Tú, que en los 80 pagabas unas 250 pesetas, lo que sería 1,5 € por ir al cine. Pero entonces descubriste que te costaba lo mismo ver la película en el salón. Porque el videoclub llegó a tu vida. A cada ciudad, en cada barrio tenían su videoclub. Incluso en los pueblos en los que no había cine, había videoclub. Es el caso de Javier Ocaña, crítico de cine. Recuerdo cuando mis padres compraron el primer vídeo, un vídeo Betamax, y fuimos mi hermana y yo todos ilusionados a ver qué películas podíamos coger, y recuerdo perfectamente las 2 películas que cogimos. Mi hermana eligió 7 novias para 7 hermanos y yo elegí Sangre en la tumba de la momia, una película de terror producida por la Hammer británica, la productora de las películas de Christopher Lee. Y nos encantaron las 2 y fue el principio de una época chulísima alrededor de los videoclubs. Seguimos con la segunda persona del singular, tú. Sí, porque su historia es la tuya. Te hiciste socio, te dieron un carné y podías llevarte una o varias películas. Eso sí, devolverlas rebobinadas. En menos de un minuto recuerda este ritual Paco Cabezas, director de cine, hoy rodando en Canadá. Un minuto para hablar de videoclub no me da tiempo. Es que videoclub es una cosa muy importante en mi vida. Que trabajé en un videoclub durante mucho tiempo, ya de mayor, antes de hacer cine, y luego de pequeño para mí el videoclub lo que significaba era todo. O sea, era incluso mejor que la película en sí. Recuerdo la hora o 2 horas que podía estar mirando cada carátula. Y tercera persona del plural, ellos. Ellos son los videoclubs. Por ejemplo, recordamos cómo Antonio de la Torre alquiló durante los años 80 y 90 en Málaga, en el videoclub Bárbara, un montón de títulos. Bueno, me recuerda las películas de los 80, cuando mi papá compró un video VHS que tenía el mando a distancia con cable, y ahí alquilamos, películas de Alfredo Holanda, de Concha Velasco, como creo de Fanny Pelopaja, películas de terror, Regreso al futuro, Super Detective en Hollywood, un mundo, un viaje. Y casualmente, cuando volví a Málaga hace un par de años de la ceremonia de los Goya, volví a mi barrio y me encontré que el videoclub Bárbara seguía abierto. Y entonces, ahí nos abrazamos, y entonces me dijeron: mira, Antonio, tengo aquí películas tuyas. Y yo, ¿qué dices? Y estaba allí que Dios nos perdone, tarde para la ida, no me acuerdo, alguna más. En fin, el videoclub Bárbara de Málaga, un viaje de ida y vuelta en mi vida. Y en primera persona del singular saludamos en Radio Barcelona a Jaume Ripoll y Aurora de Pares. Aurora, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Tú eres la dueña de ese videoclub, de un videoclub que se llama Video Instant, el primero de España. ¿Lo abrieron tus padres? ¿Cómo justamente, fue eso?
Pues bueno, es una historia que he contado muchas veces. Voy a buscarme anécdotas para que se vea un poco diferente. Mis padres son unos amantes del cine y vamos a hablar de los videoclubs en presente. Son unos amantes del cine mis padres en ese momento, a finales de los 70, y entonces se dan cuenta de que no hay ningún lugar donde poder alquilar películas. Mi padre, que también siempre ha estado muy interesado por las nuevas tecnologías, se compra un reproductor VHS y bueno, y no encuentran dónde alquilar. Total que, como además de esto también es empresario, que lo tenía así en los genes, pues decide montar un videoclub, y ellos tenían una cadena de copisterías, y entonces en una de las copisterías deciden poner una pared, una estantería con unas cuantas películas. Sí, con unas cuantas. Y bueno, en un año desaparecen las máquinas de fotocopiar y todo está lleno de películas, porque hay una gran demanda, porque hay muchísima gente que ya ha adquirido su primer reproductor y no hay donde alquilar las películas. ¿Y tú te has criado, digamos, entre los pasillos de un videoclub? Sí, yo nací en el hospital, pero no, porque mis padres lo montaron cuando yo ya tenía 5 años, pero después, desde ese momento, todos mis recuerdos buenos y malos, o sea, mi vida ha pasado en esos pasillos, sí. Y Jaume, muy buenos días. Hola, buenos días. Tú eres uno de los creadores de Filmin, la plataforma española de vídeo en streaming, y su director editorial. Tú creciste también en un videoclub. ¿Tú qué recuerdas de los videoclubs? Yo mucho. Mi padre tenía videoclubs, gestionaba videoclubs, y ahora recordaba, en los años 80 y en el 84 yo tenía 7 años, y cuando acababa el cole los viernes en Mallorca, me iba al videoclub a poner el papelito de alquiladas y a recomendar películas. Y nosotros teníamos, se llamaba Hollywood el videoclub, uno de los videoclubs, y teníamos el videoclub al lado de Luis Illar, que era el campo de fútbol del Mallorca. Sí. Y era la época de Miguel Ángel Nadal, entrenado por Serra Ferrer, y venían los jugadores de fútbol a alquilar películas, típico viernes después del entreno. Y claro, yo le recomendaba películas. Y ahora pienso, yo tenía 7 años. Primero, aparte de que eso era súper ilegal, estaba yo allí recomendándoles películas a los futbolistas, en plan Al filo de la sospecha, con Jeff Bridges y Glenn Close, y cosas así, diciéndoles, no, esto es muy bueno, te va a gustar mucho. No sé qué debían pensar ellos. Y así empezamos. Porque al final, Jaume, el que está al frente de un videoclub es algo así como el librero, ¿no? Que tú vas a un librero que te recomiende el libro, en este caso es recomiéndame la peli. Sí, claro, es esa idea de complicidad con el cliente, entender un poco sus gustos, y es lo que hemos llevado hasta Filmin hoy día, ¿no? De hecho, gran parte del equipo que trabaja hoy en Filmin tuvo o trabajó en videoclubs durante mucho tiempo. Aurora, ¿tú tenías mucha relación con los clientes también? Pues yo los fines de semana, cuando mi padre se iba al videoclub, me iba con él al videoclub, y entonces pues me dedicaba a colocar películas, a llevar las películas que devolvían los clientes desde la entrada hasta el mostrador del centro de la tienda donde las personas que trabajaban allí las tenían que colocar, a hablar con los clientes. Siempre me ha tirado mucho el tema de recomendar, de charlar con la gente, de intercambiar opiniones sobre cine, así que sí, que yo de pequeñita también, y cada fin de semana, cada viernes y cada sábado, a veces los sábados un par, pues veíamos una película en casa. Y hagamos una cosa, para aquellos que son tan jóvenes que ni saben de lo que estamos hablando, ¿cómo funcionaba un videoclub? Tú te tenías que hacer socio, ¿no? Tenías una tarjetita. Te tenías que hacer socio, podías pagar una entrada, o si no, simplemente pagabas el alquiler, de eso no las 500 pesetas, 300 a 500 pesetas, y claro, tenías que ir al videoclub y esperar que aquella película que querías ver estuviese libre. Eso era uno de los temas, ¿no? esta está alquilada, y era gestionar la frustración. Porque ¿cuántas copias había de una película? Bueno, de 3 a 25, depende sí, del tipo de videoclub que tuvieses y del dinero que tuvieses para invertir en ellas, claro. Pero al principio del todo, Àngels, del todo, funcionaba una especie que se llamaba cambio. O sea, tú pagabas 20.000, 30.000 pesetas de las de antes por una película, y entonces eso te daba derecho a ir cambiándolas por otras cuantas películas. O sea, no era el alquiler que conocemos. Como dueño del videoclub. Sí. No, el cliente. Ah, o sea, el cliente. Era otra forma. Era como una especie de depósito. Sí. O sea, te pagaba, como las películas eran mucho más caras, te pagaban por la primera película una cantidad de dinero indecente hoy día, 20.000 pesetas o 30.000 pesetas, y entonces eso le daba derecho a cambiar otras cuantas películas. Entonces luego él te devolvía la que había pagado 20.000 y podía ir cambiando más. Y luego ya pasamos al sistema que todos conocemos y que sigue funcionando hoy día, aunque hoy día en el mío, por ejemplo, ya tenemos tarifa plana, que es el pagar, depende de los días que la tuvieras, ahora son 4 euros o lo que fuera. ¿Y ahora en qué formato tienes las películas tú en el videoclub? Las tenemos, tenemos 46.000. Sí. De las cuales conservamos 8.000 en VHS y beta porque no están editadas en otro formato, y las otras las tenemos en DVD y Blu-ray. ¿Y la gente sigue yendo a alquilarlas?
Sí, claro, si no, no estaría. Ya, no, pero es que me sorprende, ¿no? Porque ahora como hay el streaming, la posibilidad, las plataformas, las no sé qué, ¿no? Es que son dos conceptos distintos. O sea, la magia de ir al videoclub y de que te recomiende una persona no existe en streaming desde casa. Y yo cuando a veces me preguntan, yo no tengo ninguna plataforma, si tuviese alguna, ya Jaume ya se lo he dicho, yo tendría Filmin, pero yo creo que no es que porque es la que más me interesa a nivel de contenido, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Gracias, Ángel. Es verdad. Pero yo creo que lo ideal, o sea, lo ideal hoy día es que la gente pueda tener una suscripción a la plataforma que más le interese y la suscripción a su videoclub del barrio o de su ciudad, porque hay muchísimas cosas que no están en las plataformas, muchísimas. Y los videoclubs que quedan hoy día, no solo el mío, ¿vale? Los que están en toda España, conservamos todo aquello en físico y entonces tienes acceso a todo lo que realmente quieres ver si compaginas tu plataforma ideal con tu videoclub. Claro, y a lo mejor el éxito de Filmin también de la plataforma, Jaume, está en que es lo más parecido a un videoclub. Yo al menos, yo cuando entro es de las que mejor veo las cosas, encuentro cosas que me gustan, no sé si es por eso. Claro, esa es la mentalidad que tenemos, ¿no? Intentar descubrir. Todos hemos sido clientes de videoclub, y nos paseamos por las estanterías y cuál veo, voy a leer la sinopsis, Bueno, es un poco ese planteamiento el que hemos trabajado en Filmin. Decía Aurora, tiene 47.000 películas, nosotros tenemos 15.000 y entiendo que al final en casa no es tan fácil navegar o entre 15.000 pósters de títulos. Y de ahí las colecciones que hacemos, las bromas que podemos hacer, los ciclos dedicados a directores. Y eso creo que para nosotros es clave, sin duda, y nos permite que en un mundo donde solo nos guiamos casi siempre por la nostalgia y la novedad, en Filmin hay espacio para el descubrimiento y eso mucha gente lo agradece. Aurora, muchísimas gracias. Es posible que más de uno que nos esté escuchando haya dicho ¿videoclub? ¿Y esto qué es lo que es? Pues existen y funcionan y Aurora es la prueba de ello. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros, Ángel. Hasta luego. Adeu. I can help you. If you need somebody, I can help you. It would sure do me good to do you good. I can help you. It's a fact people get lonesome. That ain't nothing new. A woman like you, baby, should never have the blues. I wanna help you. I got 2 strong arms so I can help you. It would sure do me good to do you good. I can help you. When I go to sleep, you're always a part of my dreams. Holding me tight, telling me everything that I want to hear. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get Estamos terminando este programa y ¿con qué terminamos? Bueno, ya sabéis que cuando yo preparo un tema me pongo muy pesada, saco muchos audios, luego no me da tiempo a todo, mido mal y he estado toda la mañana contando este anuncio que a mí me hace mucha gracia y preguntándoles si a mis compañeros les había pasado esto. Perdone, ¿tiene películas de James Ivory? Me llevo esta, lo que queda del día de James Ivory. ¿Te gusta James Ivory? Me encanta. Señor, disculpe, aún me debe La Isla de la Lujuria, La Guarra de las Galaxias, Jack el Sujetador, Las Gladiadoras del Barro 2, Heidi se hace mujer y Semental, querido Watson. Así que se quedó a 2 velas el del videoclub, no lo pilló. Entonces les he dicho, oye, ¿os ha pasado esto? ¿Habéis ligado? ¿Debíais alguna porno en el videoclub? ¿Y qué te han contestado? ¿Os buscan en algún sitio? ¿Y qué habéis dicho? Sí. Todos tenéis un pasado. Yo una vez me asalté con un grupo de amigos el videoclub, una operación que nos llevó muchas horas de diseño. El que es el socio por parte de padre es el que va a coger la película un poco picantona o tal, con 2 de guerra o que la camuflan, los otros 5 le marean al hombre, le están preguntando cosas innecesarias hasta que hace la transición. Y eso ocurre aparentemente bien. Hay un momento en que cuando nos marchamos nos dice que no sea catarre. Y decimos, no hemos entendido. Nos vamos y al salir vemos la de guerra bien, la de esto tal. Y era como... Y dijimos que no tenía un título muy explícito, que nos salve. Y era como confesión o pecadora y alguien dice, pero hombre, por amor de Dios, ¿no habéis visto la carátula? Entonces había 2 religiosas, bien,
Pero la tercera, de cintura para arriba, de cintura para abajo no tenía nada. Y claro, dijo, que no se acatarre. Y bueno, que la vimos, pero ya con un mal sentimiento de que... Pero la visteis. La vimos, pero el del dueño del videoclub no disfrutó nada porque le venía el marrón, claro. ¿Y alguno más ha hecho este tipo de cosas? Yo la verdad es que no. Tenía el videoclub debajo de mi casa y iba muchísimo, la verdad, porque fumaba a escondidas de mi familia. Y entonces estaba todo el día en el videoclub. Me bajo. Yo tengo una historia. En mi pueblo había un videoclub, pero se transformó con el tiempo en un video comunitario, que no sé si era muy legal y tal, pero era una televisión por cable y un aparato que iban saltando cintas de vídeo y según las horas del día pues iban programándose películas. Bueno, pues por la noche había evidentemente películas porno, pero un día se quedó la película porno enganchada y se iba repitiendo una vez. Vaya, otra vez. por Dios. Y cuando los niños salieron del cole, que los niños nunca cuentan esas cosas, pusieron la tele para su programación infantil y estaba la porno. Entonces fue un escándalo en el pueblo, imagínate, pues los niños estuvieron callados durante media hora cuando para adelante. Hoy por hoy. Ahora sí, 2 minutitos y medio y nos vamos, último compás, Sara. Pues hoy ha sido de esos días en que cada minuto de hoy por hoy pasaba algo interesante y es como que ha sido súper difícil. ¿Qué os pasa? ¿Por qué os reís? Dije cada minuto. Sí, cada minuto, si tú has estado ahí conmigo al lado de mí. Que no hemos estado brillantes. Brillantes cada minuto del programa. Bueno. Desde las 6, no te creas que digo luego desde que yo llego, no. Todo. Pero bueno, es verdad que Jesús Ávila, bioquímico, experto en Alzheimer, nos ha dado una clave, nos ha hablado de los factores modificables que sí pueden retrasar la enfermedad del Alzheimer. La relación entre el cerebro y el corazón es muy grande. Cosas que son malas para el corazón generalmente también son malas para el cerebro. Por otra parte, hay un modo de vida. Si una persona hace ejercicio físico, es muy bueno. Se produce un aumento en una cosa que se llama la neurogénesis adulta. Sí. Si hace ejercicio mental, también es muy bueno. Si tiene enfermedades tipo diabetes, no es muy bueno. Si tiene problemas de colesterol, no es muy bueno. Y entonces esos son lo que llaman factores modificables que se puede de alguna manera retrasar un poco la enfermedad en algunos casos. Así que hay que tenerlo en cuenta, Nos vamos a cuidar. Estaba buscando la excusa cuando llegara. No hace falta que practiques deporte, pero vaya, no ha llegado. Es bueno para el cerebro que cada minuto de hoy por hoy sea espectacular. No debe ser bueno. Eso no es bueno. En algún momento tendremos que bajar este nivel. Sí. Bueno, yo creo que lo bajamos a partir de las 12 habitualmente. Brian. Pobre Marcos. Con lo bien que le sale hora 12. Venga, Brian. Bueno, pues vamos a traspasar poderes con Galicia, con Santiago de Compostela, con el compañero Luis Pardo, hoy por hoy Santiago, que fue saludado en su momento, pero claro, como Galicia es tan maravillosa... Hemos dado la vuelta al marcador ya. Pues claro, ya es que ya vamos repitiendo. Enorme Luis Pardo, mítico Luis Pardo. Vamos, además el nombre queda muy bien para hacer un programa de radio. Hoy por hoy Santiago, Luis Pardo. Luis Pardo, maravilloso. Señores, nosotros volvemos mañana, les esperamos a partir de las 6. Pongan el despertador. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.